Buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a esta segunda clase de Sociología. Mi nombre es Francisco y vamos a comenzar con la clase. Antes de arrancar formalmente con la segunda clase, les recuerdo los canales de comunicación. En este caso, vía correo electrónico, pueden hacerme sus consultas, enviarme sus dudas para poderlos acompañar. También mediante campus virtual van a poder tener acceso a todos los materiales y a los foros y estos videos. Luego también de hacer cada clase van a encontrar un apartado donde hay trabajos orientadores y preguntas de autoevaluación. Esos trabajos no tienen que entregarlos, sino que son para ustedes, para poder chequear ustedes mismos cómo vienen con su proceso de autoevaluación. Por último, el trabajo práctico obligatorio de la materia, ¿sí? Que consta de un formulario de Google donde tienen, por medio de opciones múltiples, elegir la respuesta correcta, una serie de 10 preguntas, y ese trabajo obligatorio es necesario hacerlo y aprobarlo con 7 o más antes de hacer el final. También les recuerdo que nos pueden encontrar en las tutorías presenciales de las sedes de San Isidro y de Pilar, en los miércoles a la mañana en Pilar y los miércoles a la mañana en San Isidro y los miércoles a la tarde en Pilar. Allí pueden ver personalmente a los profesores y poder evacuar todas sus dudas. Bien, vamos a comenzar con la segunda clase. Hoy nos toca trabajar sobre los temas de sociedad y cultura. Dentro de ellos entonces vamos a hablar de la cultura y sus variantes, del hombre como animal social y también por eso vamos a decir cultural, la interacción social y la socialización cultural. Bueno, decimos que sociedad es una comunidad cuyos miembros son conscientes de su modo de vivir y están unidos por un conjunto de objetos y valores comunes. De objetos y en este caso objetivos comunes, ¿sí? Entonces, sociedad se determina, ¿sí?, a esa comunidad, a ese grupo de personas que son conscientes de vivir de un modo similar y que están unidos, ¿sí?, por algunos lazos visibles e invisibles que los mantienen unidos o relativamente unidos. La cultura entonces serían las pautas de conducta, los sistemas de valores y las normas. Pueden ser escritas, ¿sí?, como las leyes, o costumbres que no están escritas en ningún lado. Además, se incluye, ¿sí?, en el concepto de cultura la producción de bienes materiales e intelectuales, como por ejemplo, supónganse la producción de un bien material, como puede ser un mate, ¿sí?, que es propio de nuestra cultura, por ejemplo Argentina, o la producción de un bien intelectual, como puede ser, por ejemplo, una investigación pertinente, ¿sí?, un avance de la cultura que en determinado momento se realiza. Entonces, fíjense, hasta el momento decimos que los sinónimos de sociedad y de cultura, sí, son sinónimos similares. Por eso, para hablar de la sociedad ponemos estas imágenes como de madera, ¿no? Bueno, son miembros de una comunidad que tienen elementos de vida y están unidos, ¿no es cierto?, por algunos objetivos, pero cultura es un paso más, ¿sí?, y determinan ese sistema de valor, de normas, ¿sí?, que construye una sociedad. Por eso decimos que sociedad y cultura son conceptos que se complementan. Bien, las primeras investigaciones de la cultura y de la sociedad fueron, en este caso, vamos a tomar como referencia las de Estados Unidos y las de Europa a inicios del siglo XX, es decir, 1900 y tantos. Uno de los primeros y principales resultados, ¿sí?, es justamente que comentábamos antes, de que el estudio sobre la cultura da como evidencia que todo grupo social, toda sociedad, posee, construye una cultura, ¿sí? Es decir, no hay sociedad sin cultura. Estos conceptos, como decíamos anteriormente, entonces están íntimamente unidos, vinculados, arraigados y se complementan. Y esto entonces fue comprobado, ¿sí?, fue rubricado por los primeros investigadores. Los antropólogos, ¿sí?, que son los científicos que van a estudiar la sociedad y la cultura, entre otros, pero especialmente ellos, encontraron en sus investigaciones algunas características comunes a todas las sociedades.
llamados los valores universales o culturas universales. Por ejemplo, una lengua propia, ¿sí? Alguna forma de organización familiar, algún ritual, ¿sí? Eso entonces son como elementos universales a cualquier cultura. Podemos decir entonces que cualquier sociedad, ¿sí? Pensemos por ejemplo en la sociedad de Perú, ¿sí? Tiene un lenguaje en común, tiene algunas formas de organización similar, tiene algunos rituales parecidos. Y podríamos compararlo análogamente con una sociedad, por ejemplo, de Oriente, ¿sí? Poseen un mismo lenguaje, una forma de organización familiar similar, ¿sí? Y rituales que les son propios. Estos elementos entonces constituyen la cultura. Ahora vamos a analizar algunos conceptos que dan vueltas en torno al concepto de sociedad y de cultura. Vamos a pensar entonces por un lado el concepto de subcultura. Bueno, ¿qué es la subcultura? Las subculturas básicamente, ¿sí? Son como divisiones que se hacen adentro de una cultura preponderante, ¿sí? Son diferentes culturas, ¿sí? O sea, las subculturas serían diferentes culturas que pertenecen a los grupos que conviven en la misma sociedad y en un mismo momento histórico. Entonces, supónganse, hoy la cultura, la sociedad argentina, ¿sí? Del 2021, una subcultura podríamos considerar que es, por ejemplo, la influencia de determinadas músicas de, por ejemplo, Estados Unidos en los jóvenes, ¿sí? Esa es una subcultura dentro de la cultura de la música, ¿sí? Por ejemplo, el hip hop y otros estilos musicales, ¿sí? Son una subcultura dentro de la cultura musical argentina. Las subculturas, entonces, ¿sí? Se desprenden de una cultura general compartida, en este caso, por ejemplo, el gusto por la música, ¿sí? Por hacer arte musical con otros, ¿sí? Bueno, son subculturas que se van desprendiendo, pero que establecen diferencias, pero no son tan sustanciales. Es decir, se sigue hablando, por ejemplo, en un mismo idioma o con escalas de valores en los contenidos de la música similares. Ahora, tenemos otro elemento que es el de contracultura. Y la contracultura sí ya es un concepto, una realidad bien distinta a la subcultura, que es una mera división hacia adentro de la cultura que comparte un tiempo y espacio. Ya la contracultura es algo en oposición a la cultura establecida. Y más todavía, decimos que es una demostración de rechazo a la cultura establecida. Por eso tenemos estos símbolos hippies, ¿no? Que es un ejemplo que está también ahí presente en el material. Los hippies fue una movida, ¿sí? De la década del 70 que estaba en contra, rechazaba la cultura predominante, ¿sí? Que era la cultura, bueno, habían sido momentos críticos de crisis, de una posguerra, ¿no? Que se estaba saliendo, es decir, un fuerte rechazo, ¿sí? A una cultura que imponía otros valores. Ellos entonces proponían una cultura de vida libre, de la vida de la naturaleza, de la paz, ¿sí? De una estructura totalmente mucho más abierta. Bueno, todo esto entonces es un ejemplo claro de contracultura. Este rechazo entonces se refiere a la insatisfacción de un régimen cultural establecido, lo cual lleva a proponer y crear nuevas formas culturales opuestas a la que es preponderante. Bien, tenemos también un concepto que va de la mano a estos, que es el concepto de etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Bueno, podemos decir que es algo muy complejo y es algo bien con una realidad muy carente de empatía, porque es la falta de reconocimiento de la diversidad cultural como algo natural y propio de la humanidad, ¿sí? Es decir, las culturas etnocentristas, ¿sí? No reconocían otras culturas, ¿sí? Y además consideraban, no lo consideraban que eso fuera propio de la humanidad, ¿sí? Sino que se consideraban que eran los mejores y solo existe la propia cultura y nada más que la propia cultura. Todo lo demás tiene que ser, ¿sí? Descartado, anulado, borrado, ¿sí? Y en el mejor de los intentos
que encaje la cultura. Bueno, un ejemplo de esto fue ¿sí? La colonización, ¿sí? En ese entonces quienes vinieron a colonizar, ¿sí? Estas tierras trajeron su cultura con ellos porque no se podían desprender de la cultura y rápidamente no consideraron las formas de vida de los pueblos originarios como una cultura, sino que lo consideraban como algo de la barbarie, ¿sí? Algo casi rozando lo animal, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué sucedió? Bueno, impusieron su cultura, ¿sí? Y había que borrar y había que llevar a estas personas a la cultura, ¿sí? Bueno, esto entonces fue un claro ejemplo de etnocentrismo. Bueno, vinculado y relacionado con el etnocentrismo, vamos a ver dos conceptos muy importantes, que es el de relatividad cultural y el de integración cultural. La relatividad cultural justamente es el reconocimiento de la existencia de diversidad cultural, es decir, existen otras culturas, ¿sí? Y se reconoce que ninguna es mejor que otra. La relatividad cultural supone reconocer a otros como iguales en la diversidad. Esto es muy importante, ¿sí? Supone reconocer a los otros, a las otras culturas, como iguales en la diversidad. Y ahí tenemos el ejemplo de, profundizando los ejemplos que di recién de la época de la colonia, ¿sí? La cultura maya, la cultura azteca, ¿sí? Tenían rituales, ¿sí? Que eran de sacrificios humanos. Bueno, cuando los europeos ven eso, no lo entienden, ¿sí? Y los consideran como algo totalmente aberrante, ¿sí? Bueno, eso justamente, ¿por qué se dio? Porque no había relatividad cultural, ¿sí? Eran, en este caso, ellos muy etnocentristas. Bueno, y también hablamos de la integración cultural, que es el proceso mediante el cual dos o más culturas entran en contacto para generar una cultura nueva. Y acá tenemos esta imagen ahí de este vaso, digamos que se está todo mezclando y que sale una nueva creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso fue también un poco la historia de nuestra América, ¿sí? Nuestra América hoy asistimos, después de más de 500 años, asistimos a una época de mestizaje, ¿sí? Entonces la integración cultural tiene que ver con el mestizaje. Europeos, pueblos originarios, el mestizaje que surge del encuentro de las culturas, de las razas. Ahí entonces tenemos un claro ejemplo de integración cultural, ¿sí? Y de nuestra integración cultural particularmente. Bueno, vamos a avanzar con el concepto de hombre como animal social. El hombre siempre, la persona, cada uno de nosotros, el sujeto, el individuo, nace, crece, se desarrolla y muere siempre en una sociedad determinada, con una cultura que le es propia. Siempre estamos atravesados por el espacio, el tiempo, cada uno de nosotros. En este sentido decimos que se somete a las pautas de comportamiento y pensamiento de su sociedad. Y esto es muy importante, ¿sí? Cada persona que nace en una sociedad determinada va a adquirir naturalmente la escala de valores, los códigos culturales que le son propios de la sociedad, ¿sí? Y por eso decimos que se somete a esas pautas culturales, aunque no lo determinan, ¿sí? De modo absoluto. Por ejemplo, personas que nacieron cuando todavía culturalmente y legalmente las mujeres no podían votar, ¿sí? Personas que nacieron en ese contexto, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? Hace unos 70 años, pudieron, ¿sí? Romper con esa cultura para, en este caso, ampliar la democracia y la participación de la ciudadanía, ¿sí? Entonces pudieron incluir, más bien desde el marco legal, pero también se hizo cultura, que las mujeres, ¿sí? Pueden y deben participar también de la vida de la democracia, por ejemplo. Bien, así entonces llegamos al concepto de interacción social, en este caso la interacción entre grupos o personas, ¿sí? Donde la acción de uno repercute en el otro generando una reacción de comportamiento como respuesta. La
interacción social no solo se da entre personas, sino que se da también a nivel más abstracto entre grupos o personas. Hay interacciones que se dan desde que nacemos y que también van avanzando y ampliándose a lo largo de la vida. La interacción es posible en la medida en que los actores, ¿sí?, ya sean individuales o grupales, conviven en un mundo social que tiene normas y costumbres que todos comparten y gracias a lo cual se pueden entender. Allí entonces podemos hablar de interacción social, cuando hay una base común que pueden aumentar. Bien, y así llegamos a la socialización cultural. ¿Qué es la socialización? Bueno, es el proceso mediante el cual un individuo es introducido a entrar en contacto para internalizar profundamente las características culturales. Mira, si la interacción social decimos que es ese proceso donde las personas van interactuando, ¿sí?, desde con los primeros comportamientos, con los primeros códigos culturales, podemos pensar que se da naturalmente en la familia como primer lugar. La socialización cultural, en cambio, ya se pone en juego mediante, supónganse, otros grupos y grupos sociales donde, por ejemplo, la escuela entra en un lugar fundamental, ¿sí?, donde, bueno, justamente se van a internalizar normas culturales, pautas de convivencia, valores, etc. Así entonces hablamos de socialización primaria y secundaria, ¿sí? La socialización primaria se da en la familia, fundamentalmente, es la más importante, y la socialización secundaria comienza con el ingreso a la escuela, fundamentalmente, jardín y escuela, y se va dando durante todo el proceso de esos largos 15 años, ¿sí? E incluso después, ya en la universidad, esta socialización secundaria sigue trabajando, pero ya quizás en un menor grado. Allí entonces el individuo va internalizando esos procesos de contacto con otras realidades. Bien, y para terminar, esto decimos muy importante: el aislamiento y la privación con las personas en los primeros años de vida, es decir, en la socialización primaria, produce un daño irreversible a las personas, que impide el desarrollo de las potencias y las características humanas. Por eso es fundamental, sí, que la socialización primaria se cuide, se resguarde y se garantice siempre en todas las sociedades. Porque los daños que se pueden llegar a producir si esto no se da van desde cuestiones cotidianas, como caminar, hablar y comer, a cuestiones más profundas, como vincularse con los demás, manejar las emociones, regularse emocionalmente, etc. Bueno, espero que haya quedado claro y les haya gustado la clase. Cualquier duda o consulta, me contactan por los medios de comunicación. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.